Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 73. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. La noche era fría. Después de cenar, Tetsuo sintió de repente ganas de salir a caminar. Normalmente se iba a dormir sin pensarlo dos veces, pero esa noche era diferente. Sentía una extraña inquietud. Decidió que era un momento tan bueno como cualquier otro para visitar a su esposa. Durante los primeros años después de su muerte, nunca había tenido el coraje de hacerlo. Poco a poco se había animado a visitar su tumba. No solo para llorar, sino también para contarle novedades sobre la casa, sobre Naname y sobre su hija. Por supuesto, no estaba visitando su tumba oficial. Youko había desaparecido hacía unos 10 años, por lo que solo la habían declarado muerta durante poco más de 3 años. Sin embargo, él había comenzado sus visitas secretas mucho antes de eso. La razón era que sabía dónde estaba realmente enterrada. No había sido fácil encontrar ese lugar de nuevo, pero después de caminar por la montaña y hurgar sus recuerdos, estaba seguro de que allí era donde yacía. Entonces, aunque él, Naname y Atsuyo la visitaban ocasionalmente al cementerio, él había seguido viéndola aquí en Se. Al principio, solo se acercaba a contemplar su lugar de descanso en silencio, sin saber a dónde debía mirar. Revivir esa fatídica noche fue una pesadilla para él, así que, para aliviar dolor, había comenzado a hablar con ella. No para disculparse ni excusarse. Ninguna cantidad de palabras sería suficiente para eso. En cambio, le había hablado de la misma manera solía hacerlo cuando ella estaba viva. Por un momento, él podría sentir como si ella nunca hubiera muerto, y se convenció de que tal vez, solo tal vez, ella lo estaba escuchando. Si algo como la hechicería existía, entonces seguramente los fantasmas también debían ser reales. Pero probablemente ella no había pasado al más allá. Su final en este mundo no había sido pacífico. Si ella pudiera perseguir como un espíritu vengativo, entonces eso podría aliviarlo de la culpa, aunque fuera solo un poco. Pero al mismo tiempo, no quería que ella estuviera triste. Ella había sido un rayo de luz en su vida. Después de la tragedia que había provocado la muerte de la mayor parte de su familia, había sentido que su vida ya había terminado. Se había vuelto completamente incapaz de sentir entusiasmo. La vida cotidiana que había llevado hasta entonces, la gente a la que le decía buenos días y buenas noches, todo se había derrumbado de golpe y, aunque logrado salir con vida, al final del día era él quien había tenido que llevar esa carga por el resto de sus días. Tras poner fin a la vida de su hermano, de los Toriyama solo quedaron él, su madre y su prima. Esta última, incapaz de afrontar la pérdida y las cicatrices que le dejaron estos acontecimientos, se quitó la vida poco después. En cuanto a Tetsuo, había estado más muerto que vivo, pero nunca había contemplado el suicidio. No fue por fuerza de voluntad esperanza, sino por resignación. Había aceptado que vería salir y ponerse el sol sin poder llenar jamás el vacío de su alma. En esa situación, solo gracias a su madre la vida siguió adelante. Ella había estado decidida a salvar al clan Toriyama antes de su muerte, y así fue como Tetsuo conoció a Youko. Los dos se conocieron a través de un omiai, por lo que se casaron poco después de verse por primera vez. Sin embargo, eso no significaba que se hubieran enamorado. Para reiterar, Tetsuo había perdido el gusto por todo, por lo que se había en este omiai sin preocuparse realmente por el resultado. La razón por la que había aceptado era para quitarle ese peso de encima a su madre. Ella ya había sufrido lo suficiente de su vida, así que eso era lo mínimo que podía haber hecho. No esperaba nada de este matrimonio, y seguro que no había parecido muy prometedor desde el principio. Con el tiempo, se dio cuenta de que Youko tampoco lo había aceptado por amor o por expectativas. En realidad, ella era mayor que él, aunque no tanto como para que eso afectara relación. De todos modos, aunque ella había imaginado su vida como una vida de independencia, finalmente había cedido a la presión de su familia para que buscara una pareja. ¿Que se había decidido por él, a pesar de que podría haber intentado con otra persona? Él le había preguntado sobre eso algún tiempo después de su matrimonio, y su respuesta lo tomado por sorpresa. Al parecer, ella había sido capaz de sentir su intensa tristeza y había sentido pena por él. No podía atreverse a dejarlo solo. Puede que eso haya sonado condescendiente, pero Youko siempre había estado llena de compasión. Y no había estado equivocada en absoluto. Se había convertido en su pilar, la que le hacía ponerse de pie y apreciar la vida una vez más.
Tampoco había sido una persona excesivamente alegre, pero en comparación con él había sido un rayo de sol. Y como más devolvería la vida a esta residencia, ella se había encargado de hacerlo. Dicho esto, sus métodos no habían sido tan suaves como su corazón. Lo había puesto en forma a pesar de su resistencia, y había demostrado que podía ser más inflexible que Naname. Al final, realmente se había enamorado. La vida había llegado a ser sinónimo de Youko. Luego, con el tiempo, se les unieron Naname y su madre, y Youko quedó embarazada. Esa nueva vida había sido diferente a la que había perdido, pero había curado sus heridas. Podido despedir a su madre en paz y sin sentirse solo en este mundo. Pero esa vida había sido nuevamente acabado por su mano. Naname se va mañana. Esta noche, tenía un anuncio especial para ella. Ella ha estado a nuestro lado todo este tiempo, pero ahora finalmente va a vivir por sí misma. Esa niñita a la que le dimos la bienvenida es finalmente una adulta hecha y derecha Youko. Ahora que lo pienso, ella fue nuestra primera hija, en cierto modo. Ojalá estuvieras aquí para despedirla. Los últimos 10 años pasaron por su mente. Al principio había pensado que su vida sería solitaria, pero ahora le resultaba difícil imaginar esta residencia sin las personas que le ha dado vida. Es una niña fuerte, ¿sabes? Está a punto de aventurarse en lo desconocido y, sin embargo, encuentra tiempo para preocuparse por nosotros. Desearía que nuestra vida juntos pudiera terminar de una manera más feliz, pero tal vez estoy pidiendo demasiado. Puede que tenga razón en preocuparse por nosotros, pero es algo con lo que tenemos que lidiar, no es por muy difícil que sea. Tetsuo ya había pasado por muchas tragedias, era ridículo imaginar que vivir solo con Atsuyo podría ser mucho peor. Y aún así, Atsuyo, ella podría ser la más afectada por esto. Esta noche, hicimos una pequeña fiesta de despedida para Naname, pero no dijo nada. Estos días, ni siquiera me mira a ojos. No importa cuán indiferente intente parecer, realmente se preocupa por su hermana mayor. Bueno, este no es el fin del mundo. Eso también es parte del crecimiento. No puedo verla todos los días, pero esto no es una despedida. Aunque decía esas palabras, ¿realmente creía en ellas? Sonaban más como un deseo que como una certeza. Ya era suficiente con que Naname estuviera preocupado. No quería entristecer a Youko también. Por desgracia, nunca había sido bueno engañando a la gente. Se suponía que hoy sería un día de celebración, pero ninguno de ellos estaba de humor para celebrar. Atsuyo estaba mal humor y Naname no tenía la tranquilidad de espíritu. ¿Y qué pasaba con Tetsuo? Había estado pensando en algo durante algún tiempo. Y esa noche, en vísperas de la partida de Naname, ese sentimiento era más fuerte que nunca. Probablemente eso fue lo que lo llevó a buscar a su esposa. Yo, no soy una buena persona, Youko. No soy un buen padre. No fui un buen marido. Todo lo que hice fue recibir los golpes de la vida sin contraatacar. He estado pensando. Deberías haber sido tú. Deberías haber sido tú el que estuviera de fiesta con ellas esta noche. Deberías haber sido tú el que cuidara a nuestras hijas. Habrías sabido qué hacer, no podrías haberlas animado, podrías haber pasado tiempo con Atsuyo, tú la habrías entendido. Todo lo que no pude hacer, tú lo podrías haber hecho. Todo lo que he hecho, podrías haber hecho mejor. Youko. Su pecho se estaba volviendo pesado. Su voz se quebró un poco, justo cuando las lágrimas aparecieron en sus ojos. Esa noche, en lugar de ti, yo debería haber sido el que se fuera, debería haberme quitado la vida, no la tuya. Si hubieras sido tú, podrías haber tomado esta maldita espada y esconderla lejos, muy lejos. Podrías haber ayudado a Atsuyo. Vuestras vidas habrían sido normales. Tú, podrías haber sido feliz, sin mí, Youko. Yo, estoy feliz de conocido. Estoy feliz de que hayamos tenido a Atsuyo. Estaba feliz de tener a Naname con nosotros. Pero, nunca fui capaz de devolverte nada de esa felicidad. Yo. Estoy. Él respiró profundamente. Lo siento, Youko, lo siento por todo. Él no quería entristecerla y sin embargo esto era lo que le estaba mostrando. Un patético caparazón de hombre. Pero finalmente había dicho lo que tanto le pesaba en el corazón. Hacía 10 años, la había matado sin siquiera haber tenido la oportunidad de agradecerle todo lo que había hecho él. Ella lo había complacido escuchándolo, pero ya era hora de dejarle a descansar de nuevo. Después de desearle buenas noches, se puso de pie y trató de recomponerse. No podía que Atsuyo y Naname lo vieran en ese estado. Ya era tarde, pero los dos debían de estar despidiéndose. Era su última noche juntos en mucho tiempo, así que no les arruinaría ese momento. En silencio, subió las escaleras hasta residencia y entró.
En lugar de usar la entrada principal, rodeó la casa y usó la puerta trasera. Después de lavarse la cara, se fue directo a la cama. Su paseo había agotado toda su energía, por lo que ahora su mente ya se estaba quedando dormida. Sin embargo, una pequeña parte de su cerebro seguía trabajando mientras Ta estaba repasando lo que acababa de decirle a Youko. Se preguntó si realmente no había nada que pudiera hacer. Sin Naname, él sería el único que cuidaría de su hija. Sabiéndolo, comprendió que tenía que hacer algo por ella, algo que nadie más podía hacer. ¿Pero qué sería eso? No podía llegar a ella, y mucho menos conseguir que se confesara con él. Todavía tenían clases de Kendo los domingos, pero ya ni siquiera intercambiaban palabras básicas. Su hija se había encerrado en sí misma hasta el punto de que incluso él podía notarlo. Tal vez. Tal vez ya era hora. Solo había una cosa que él podía darle. La verdad. La verdad que había guardado en secreto por miedo. Había dudado durante tanto tiempo y había encontrado excusas, pero poco a poco se había dado cuenta de que no era una Q de sí, sino de cuándo. Así como una hija tenía que abandonar el nido, también lo haría la otra. El propio Tetsuro no estaría con ella para siempre. ¿Podría realmente dejarla en oscuridad, sin saber de la maldición que los acosaba? ¿Podría fingir que la estaba protegiendo al hacer eso? Si tuviera que pasar tarde o temprano. Entonces más vale que sea antes. Así que lo había decidido. Mañana sería el día en que Naname se marcharía, y también sería el día en que Atsuyo descubriría la verdad sobre su familia. Después de tomar esa decisión, Tetsuro se sintió satisfecho de alguna manera. Después de todo ese tiempo, finalmente tuvo el coraje de cruzar esa línea. Las cosas cambiarían mañana, pero podría ser para mejor. Tal vez pudiera hacer las cosas bien después de todo. Mañana. Mañana. Con esa palabra dando vueltas en su cabeza, se quedó dormido definitivamente. Eso fue hasta que algo lo despertó abruptamente. Un sentimiento de pavor y de fatalidad inminente. Todos sus sentidos se despertaron a la vez y sonaron alarmas en su mente, diciéndole que estaba en peligro. Exclamación de cierre. No fue por una mala pesadilla. La mayor parte del sueño de Tetsuro siempre transcurría sin sueños. Fue un sentimiento muy real. Intención de matar. Sus ojos todavía estaban cerrados, pero su instinto le decía que alguien estaba allí para matarlo. Estaban dentro del dormitorio, cerniéndose sobre él. Estaban repletos de tanta int asesina que prácticamente podía saber dónde estaban. Y, sin embargo, no podía escuchar ni un solo sonido. Era como si un fantasma vengativo hubiera venido a ejecutarlo, como de esas viejas historias de Youkai. Como acababa de despertarse de esa manera, su mente aturdida pensó que podría ser el caso. Por un momento, su cerebro intentó decidir si esto era real o no. Como resultado, sus ojos seguían cerrados a pesar de que su instinto le gritaba que se moviera. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Y se dio cuenta de que realmente estaba a punto de ser asesinado. Inmediatamente abrió los ojos de golpe y trató de levantarse a toda prisa. ¿Quién eres? Pero no había nadie. Tetsuro miraba su habitación vacía con desconcierto. En su pánico, no había logrado levantarse como debía, aunque al menos había saltado de su cama. Contenía la respiración inconscientemente, incapaz de respirar hasta que pudiera darle sentido a esta situación. Pero la habitación estaba realmente vacía y silenciosa, solo se oía el sonido de su corazón latiendo como un tambor. Miró a su alrededor, como si su posible asesino pudiera estar escondido en el rabillo del ojo. ¿Lo había soñado después de todo? Pero había sido una sensación tan vívida. La imagen de un espíritu vengativo volvió a aparecer en su mente, pero sacudió la cabeza como para despertar su cerebro medio dormido. Al menos, logró calmarse un poco. La sangre que había sentido se había desvanecido, si es que alguna vez había estado allí, por lo que ya no había peligro inminente. Pero había sido una experiencia tan inusual que no descartarla como una pesadilla. Evaluó su entorno. Era medianoche, aunque era imposible saber cuánto tiempo había dormido. Lo siguiente que notó fue el repiqueteo de la lluvia. Estaba lloviendo, igual que aquel día. Tranquila. Es solo lluvia. Quizás fuera por su visita a la tumba de Youko, pero el sonido de las gotas cayendo sobre el techo despertaba recuerdos dolorosos. No llovía tan fuerte como esa noche, pero él es igualmente inquieto. Quizás por eso había tenido tan mal sueño. O eso creía, hasta que se dio cuenta de algo más. La puerta de su habitación estaba abierta. La abertura era lo suficientemente amplia como para que pudiera meter todo el brazo, que no podía tratarse de un accidente.
Además, estaba seguro de que la había cerrado al entrar. Alguien había invadido su dormitorio para matarlo. Y si eso no hubiera sido suficiente para convencerlo, el silencio de la noche fue interrumpido por un grito agudo. Era un grito muy desconocido y con razón, ya que provenía de su hija. Nunca había llorado así antes. Un sudor frío corrió por el cuerpo de Tetsuo y salió corriendo de su habitación hacia el pasillo oscuro. Ni siquiera se molestó en encenderla, corrió por la casa hasta llegar a la habitación de Atsuyo. Abrió la puerta, pero la encontró vacía, incluso después de girar el interruptor. Tal vez no había gritado desde allí. Desde su habitación, Tetsuo no había podido saber de dónde había venido. Atsuyo no había gritado una segunda vez, así que temió lo peor. Pensarlo 2 veces, volvió a mirar a su alrededor frenéticamente. Atsuyo, ¿qué pasa? Entonces, de repente alguien encendió la luz del pasillo. Maestro. Nombre mío. De hecho, era la ex sirvienta de esta residencia la que estaba detrás de él. Por lo que parecía, ella también acababa de despertarse, probablemente por el grito de Atsuyo. Pero de eso, parecía estar bien. ¿Qué pasó? Tetsuo la cuestionó inmediatamente. No estoy completamente seguro, pero escuché a alguien corriendo, y luego encontré a Achan llorando. ¿Está bien? Bueno, sobre eso, parecía un poco sorprendida por lo alterado que estaba. Está en pánico y me dijo que hay un intruso dentro de la casa. Así que también habían visitado a su hija. Por lo que se oía, tampoco le habían puesto la mano encima, pero no era motivo de alivio. Quienquiera que fuese, este intruso no tenía intenciones. Tetsuo estaba seguro de que había sentido la intención asesina que emanaba de ellos. Solo había una solución. Vuelve con Atsuyo y quédate con ella. Si ese intruso se acerca de nuevo, huye. ¿Qué pasa contigo? Si había un intruso, alguien tenía que encargarse de él. Y tenía justo la herramienta para eso. No quería matar a alguien que aún no le había hecho daño a él ni a su familia, pero tampoco iba a quedarse sin hacer nada. Los convencería de salir por la fuerza, y por ello su próximo destino era el almacén. Salió corriendo sin prestar atención al diluvio y se precipitó al edificio secundario. Rápidamente quitó todas las capas de protección que había instalado en el almacén y arrojólas a un lado sin precaución. Luego, finalmente abrió la caja que contenía su arma. ¿Dónde se fue? La espada había desaparecido. ¿A dónde había ido? ¿Dónde estaba escondido? ¿Dónde? Por más que rebuscó, la espada no estaba en la caja. Quizás había conseguido la caja equivocada. Quizás había movido la espada, pero estaba demasiado asustado para recordarlo. Corrió hacia las cajas que había tirado a un lado y las abrió. Cada uno de ellos. Pero no lo encontré por ninguna parte. ¿Cuándo pasó esto? Había estado viniendo aquí para comprobarlo durante varios meses. Hace menos de una semana, la espada todavía estaba allí. No podía desaparecer así como así. ¿Cómo? Es obvio cómo, idiota. Tetsuo se dio cuenta. Estaba cubierto de sudor frío y el corazón le dio un vuelco. Comprendió. De repente, todo tenía sentido. Después de todo, cuando ese intruso entró en su habitación, ¿no sintió sed de sangre? No hay ningún intruso. Gritó mientras salía corriendo del almacén. ¿Por qué no te diste cuenta antes, tonto? Todo lo que pudo hacer fue maldecirse una y otra vez mientras corría con todas sus fuerzas. Solo podía haber una razón por la que la espada había desaparecido. Alguien más se la había llevado, alguien que nunca debería haberla conseguido. ¿Cómo la había encontrado? Bueno, había tenido muchas ocasiones de hacerlo. De hecho, cada vez que él iba a ver cestaba. Si lo hubiera seguido al menos una vez, entonces habría sido fácil regresar cuando él no estuviera allí. Fue un tonto por pensar que todo iba bien. ¿Hace cuánto tiempo que pasó esto? A lo lejos, oyó otro grito. Atsuyo. Naname. Gritó en cuanto salió. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero él gritaba aún más fuerte. Gritaba con tanta fuerza que le dolía la garganta. Atsuyo. Ga. Pero no necesitaba gritar. Nombre mío. La muchacha que él consideraba su propia hija estaba parada allí. O mejor dicho, estaba allí acostada. Era difícil verla en la oscuridad de la noche. Las luces del edificio principal apenas la alcanzaban. Pero la poca luz que había revelaba un rojo desgarrador. Se extendía a su alrededor y se mezclaba con la lluvia. Entonces, como para obligarlo a contemplar ese espectáculo espantoso, la luna se asomó entre las nubes y pudo verla perfectamente. La herida roja oscura que le recorre la espalda. Y la expresión de su cara. Miedo. Confusión. Traición.
Todas esas emociones quedaron grabadas para siempre y adornadas con ojos vidriosos. Tetsuo conocía bien ese rostro. La lluvia, el olor a sangre y esmirada, todo era igual que hacía 10 años. Por un momento, la persona que vio tirada sin vida no era Naname. El rostro de Youko apareció en su mente y le dieron ganas de gritar, arrancarse la cara de un arañazo. Llegó demasiado tarde. Hace un mes. Hace una semana. Incluso hace un minuto, habría podido marcar la diferencia. Él ya sabía quién era la asesina, ella se había retirado a la casa, como lo indicaba el rastro de sangre. Los dos habían estado dentro, así que ¿cómo había acabado Naname afuera? ¿Había huido para salvar su vida? Mientras su asesina la perseguía. Ya no importaba. Ahora solo había una cosa en la mente de Tetsuo. Él siguió el rastro. Caminaba lentamente, aunque hubiera querido, no podía ir más rápido. Era como si sus pies no quisieran llegar al final de ese sendero. Ya sabía la respuesta, así que ¿por qué ten miedo de verla por sí mismo? Incluso si salía corriendo, no podía cambiar la verdad. Todo seguía igual que aquel día, y aunque él no era el que tenía las manos manchadas de sangre, Tetsuo se sentía como un fantasma. Esta casa, su hogar hasta donde podía recordar, le parecía extraña. ¿De qué servía una casa si solo estaba habitada por fantasmas? El rastro de sangre lo condujo a la sala de estar. La puerta seguía cerrada, pero estaba partida en dos, por lo que aún podía entrar. El interior también estaba en un estado de deterioro, hasta el punto de que era difícil reconocerle. Embargo, en el centro todavía estaba la mesa en la que comían todos los días. Había algo atascado en la mesa, o mejor dicho, algo que le habían clavado. Con solo mirarlo supo que era la espada odiada y amada. Era irónico, en realidad. Toda su vida había culpado de todo a esa espada, como si fuera un tumor que nunca los dejaría en paz. Pero esto era un edificio para su fracaso. Sí, él era el que había fracasado. Era demasiado tarde, para todo. Ya cuando eras pequeña, mostraste interés por esta espada. Miró alrededor de la habitación, buscando a su hija. Atsuyo estaba acurrucada en un rincón. La luz de la luna que se filtraba por la ventana no llegaba hasta ella, por lo que solo podía distinguir su silueta. Podía notar que lo estaba mirando, pero no sabía qué expresión ponía. Había pensado que mantener el catalizador fuera de su alcance la salvaría. Eso probablemente hubiera sido cierto para cualquier otra persona excepto ella. No era su culpa, ni de para el caso. Era solo un defecto de nacimiento. Si Tetsuo tenía poca compatibilidad con la espada como Toriyama, entonces su hija era exactamente lo opuesto. Su afinidad con era absurda. Incluso sin estar en contacto con ella, lenta pero seguramente, había recibido su influencia. Mientras crecía con normalidad, sin que nadie lo supiera, la habían preparado para convertirse en una Toriyama. Tetsuo lo había visto venir, o más bien, había sentido una corazonada. Pero la había ignorado por completo. ¿Cómo podía aceptar que no había nada que pudiera hacer? Había pensado que darle una salida para su agresividad sería la solución. Pero ella era demasiado buena manejando la espada. Apenas lo había conseguido cuando. Alguien como tú debe ser el ideal que anhelaban nuestros antepasados. El arma perfecta. Tetsuo se acercó a la mesa y agarró el mango de la katana. Espero que ahora sean felices. Ya no hay esperanza para nosotros. Todo se acabó. No había futuro para su hija. Ella era una asesina. No solo seguiría derramando sangre, sino que tendría que vivir con la culpa de haber matado a la persona más importante de su mundo. Tetsuo muy bien qué clase de vida era esa. Esa había sido su vida antes de conocer a Youko, y la que había tenido una vez que ella se había ido para siempre. No había felicidad en ese camino, en ese caso. Terminemos con esto. Tetsuo sacó el arma de la mesa y se volvió hacia su hija. No te preocupes, Atsuyo. Pronto terminará. No hubo ninguna reacción por parte de ella, incluso cuando él se acercó a ella. Ella permaneció perfectamente inmóvil, incluso cuando él levantó la espada sobre su cabeza. Eso era lo único que podía hacer por ella ahora. Él le seguiría poco después. Si existiera otra vida, probablemente irían al mismo lugar. Aunque lo más probable es que Naname y Youko no estuvieran allí con ellos. Lo siento, nunca debía haberte dado a luz. Finalmente, blandió la espada maldita hacia abajo. Ya eres así de fuerte, gruñó Tetsuo, justo antes de que la sangre llenara su boca. En efecto, había blandido la espada, pero sus manos estaban vacías. Ahora estaba en manos de Atsuyo, y la espada estaba enterrada en el pecho de Tetsuo. Todo había sucedido demasiado rápido para que él pudiera verlo. Antes de que pudiera darse cuenta, lo habían desarmado y asesinado.
A pesar de que había sido el portador durante toda su vida, ese niño ya lo había superado. Se tambaleó hacia atrás y su peso la atrajo también. Ahora la luz de la luna brillaba sobre ambos y finalmente pudo ver su rostro. Parecía sorprendida. La incomprensión se reflejaba en su rostro. Ahora estaba cubierta con la sangre de Naname y Tetsuro. Quiso alcanzar su rostro, pero le fallaron las fuerzas. El suelo estaba cubierto de sangre caliente, pero él sentía cada vez más frío. Norte. Escuchó la voz de Atsuyo, aunque le costaba mantener la conciencia tranquila. Abuela. Interrogación de cierre. Nana. Nana. Atsuyo comenzó a gritar, no, ella estaba llamando. No se dio cuenta de lo que había hecho. No quedaba nada para ella, solo lo que Tetsuro le había dejado. Eso haría alguna diferencia. Lo siento, Youko. Al final, he fracasado en todo. Capítulo 74. Su infancia había sido una época muy tranquila. Solo Nana, su padre y ella. No es que eso hubiera cambiado nunca, siempre habían estado solo ellos tres dentro de esa residencia. Pero cuando era niña, no se había dado cuenta pequeñas que eran las personas. A sus ojos, su hogar había sido un lugar enorme, como una fortaleza escondida en el corazón de la montaña. Sus recuerdos eran escasos, pero recordaba haber gateado y corrido por todas partes tan pronto como aprendió a moverse sin ayuda. E inevitablemente, Nana la perseguía para mantenerla atada. No se había dado cuenta en ese momento, pero debió haber estado preocupada por dejarla vagando sola. Pero no importaba cuánto la regañaran, ella volvía a las andadas tan pronto como su niñera bajaba la guardia. Nada podría haberle impedido querer explorar ese lugar. Después de todo, había sido una residencia tan amplia que le había llevado un tiempo ver todo lo que había para ver. El edificio principal donde hacían sus actividades diarias. El exsecundario donde podían guardar cosas pero que estaba casi sin uso. El jardín que los conectaba a todos. Había incluso un tercer edificio, pero había estado completamente sin uso. Habían prohibido ir allí. Naturalmente, había ido allí. Y había sufrido una gran decepción. No había encontrado nada más que una habitación vacía con mucho polvo, así como araña. Tarde le dijeron que este edificio era una reliquia de la época en la que había vivido mucha más gente dentro de la residencia. En cualquier caso, había tenido mucho que explorar todos los días. Había buscado en cada rincón y se había escondido dentro de cada arbusto. Una parte del jardín había quedado descuidada porque nadie había encontrado el tiempo para cuidarla. Incluso había ido a algunos lugares más recónditos, como debajo del porche o en el techo. Había sido fácil ver su pequeño tamaño. No había sucedido lo mismo con Nana, ya que no podía seguirla, siempre entraba en pánico y la llamaba por toda la residencia. Solo cuando empezaba a llorar Atsuyo controlaba sus impulsos aventureros y corría hacia su niñera. Pensando en retrospectiva, aquellos días habían sido los más felices de su vida. Sin embargo, eso no significaba que su vida hubiera estado llena de felicidad. Simplemente, había sido demasiado joven y despreocupada para darse cuenta. Aunque, sí, hubo una cosa que me llamó la atención de aquella época. En aquella casa había una persona más. Solo le venían a la mente unas cuantas imágenes. En aquel momento era una niña pequeña y sus recuerdos de aquellos días eran aún más borrosos. Pero recordaba su sonrisa, su voz y su calidez. Su madre, Youko. Si no fuera por las fotografías de ella dentro de la casa, Atsuyo podría haber pensado que esa mujer había sido un producto de su imaginación. Eso se debía a que había desaparecido de su vida antes de cumplir siquiera 2 años. Ahora era un recuerdo lejano, pero en ese momento todavía podía recordar el amor de su madre. Nana había sido quien más la cuidó, pero su madre todavía la cuidaba y jugaba con ella cuando tenía tiempo libre. Atsuyo la había amado. Durante el breve tiempo que habían compartido, ella nunca había dejado de amar a esa figura maternal que solo existía en sus recuerdos. Nana le había explicado que ella había desaparecido de repente un día y que no sabían a dónde había ido. Inocentemente, Atsuyo le había preguntado si volvería algún día. Nana había asentido con una sonrisa y ella la había creído. Aunque había visto todo lo que había en la residencia, seguía buscando por todas partes puertas y pasadizos secretos. Había pensado que tal vez su madre había entrado en uno y no había podido encontrar el camino de regreso. En su cabeza, había imaginado todo un mundo secreto donde podría encontrar a su madre, y si la encontraba, serían felices para siempre. Pero no hubo tal cosa. Al final se vio obligada a darse por vencida, pero aún así había esperado a que su madre volviera. Seguro que algún día volvería, así que todo lo que tenía que hacer era esperar.
Muchos años se había preguntado si aparecería milagrosamente en vísperas de Año Nuevo, para Navidad o para su cumpleaños. Había estado esperando eso más que cualquier, pero en cambio, después de años de esperar pacientemente, todo lo que había recibido había sido la declaración oficial de su muerte. ¿Eh? Mamá no se esconde. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Le habían mentido. Nana no le había mentido para hacerle daño, todo lo contrario. Pero para ella, había sido como una gran traición. Después de todo lo que había imaginado, los escenarios que creado en su cabeza mientras buscaba a su alrededor, la convicción que había tenido, nada de eso había significado nada al final del día. Ninguno de ellos habría sido recompensa de todos modos. Cada vez que había visto a sus compañeros de clase en el jardín de infantes y la escuela primaria con sus madres, había apretado los puños, pero no había llorado. Había sabido con certeza que un día ella sería igual. Por eso nunca había llorado. Los niños buenos eran recompensados, así que siempre había aguantado todo y había decidido ser valiente. Siempre había hecho lo posible por contener lágrimas, aunque no siempre hubiera tenido éxito. Nana siempre decía que estaba orgullosa de ella por ser tan fuerte, así que seguramente su madre también lo haría. Pero cuando comprendió que todas esas expectativas habían sido en vano desde el principio, lloró como nunca antes. Por lo general, cuando se echaba a llorar, su familia salía a comer yakitori. Era su plato favorito desde que se lo había llevado a la boca por primera vez, así que, por supuesto, la feliz. Pero no era solo la comida. Le encantaban esas ocasiones porque eran las tres. Como si se hubiera convertido en el centro del mundo y todos se preocuparan por ella. Pero ese día, aunque Nana se había ofrecido a comer yakitori, Atsuyo se había negado y había huido. No quería comida ni consuelo. Quería a su madre. Quería que las cuatro con yakitori. Afortunadamente, no había estado pensando en su padre desaparecido todo el tiempo. Después de todo, había sido una niña y encontraría muchas otras cosas para pasar el tiempo. Gracias a eso, había soportado la espera durante años. Y, también gracias a eso, había logrado superar el desperdicio de esos años. No había sido fácil, pero después de llorar todas lágrimas que había guardado dentro durante todo este tiempo, había estado lista para seguir adelante. Ya no tenía motivos para mostrarse valiente, pero nada había cambiado. Había sido tan dedicada durante todos esos años que, al final, en eso se había convertido. Se le había hecho difícil llorar. Aunque puede que esa no haya sido la única razón. Porque, pensándolo bien, para que una niña que apenas había aprendido a caminar y a hablar tomara una decisión esa, debía haber tenido mucha fortaleza para empezar. Bueno, si se pudiera llamar así. Porque había algo más que había notado en ese momento. La brecha entre ella y las demás personas. Al principio, su mundo estaba compuesto únicamente por Nana y su padre, así como por el recuerdo de su madre. Sin embargo, tan pronto como entró al jardín de infantes, se enfrentó a un tipo de interacción social muy diferente. Al principio no pensó mucho en ello. No era diferente de esos otros niños, así que jugaba con ellos sin pensar demasiado en ello. De modos, no era de las que se echaba atrás ni siquiera cuando tenía miedo. Pero la forma en que los niños interactuaban cambió desde el jardín de infantes hasta la escuela primaria. Recién entonces comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien en ella. Todos los demás parecían llevarse bien, entonces el problema tenía que estar en ella. Creyendo eso, se había preguntado qué podría ser, pero nunca encontró una respuesta. Fue entonces cuando notó la sombra por primera vez. Era difícil describir ese sentimiento de otra manera que algo anda mal. Inquietud, torpeza, insuficiencia. Al principio, había sido muy pequeña, del tamaño de una semilla. Su inocencia y su indiferencia le habían permitido ver la salida y la puesta del sol sin preocuparse por ello. Pero, a diferencia de la infancia, la semilla había permanecido. Había crecido con el tiempo como una infección. O más bien, como una sombra. Cuando el sol estaba alto en el cielo, una era tan frágil que tenía que esconderse debajo de su dueño. Pero a medida que el sol seguía su curso hacia el horizonte, una sombra crecía y, al final, era mucho más grande que y ya era demasiado tarde una vez que se dio cuenta. Al reconocerlo, ya no pudo ignorarlo más. Cuando hablo con la gente, al escuchar sus conversaciones, cuando pienso en ellos, en todo momento, había sido consciente de la presencia de la sombra que se interponía entre ella y el resto del mundo como un muro. Un muro que solo ella podía ver, que solo había construido. Cualquier otra persona con visión retrospectiva podría decir que esa barrera había existido principalmente porque ella había creído que así era.
Ciertamente, la rala misma era algo que ni siquiera ella podía explicar, pero al obsesionarse con ella, le había estado dando fuerza. La solución habría sido ignorarla, pero, por supuesto, cuanto más intentara hacerlo, más difícil sería no sentirla. Era igual que la máscara de valentía que se había puesto. Después de vivir con ella durante tanto tiempo, ese muro imaginario se había vuelto demasiado real. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué es popular esa chica? ¿Cómo se hace un chiste? Había sido capaz de llevarse bien con la gente siempre que no pensara demasiado en ello, pero en cuanto observaba más de cerca, podía percibir una disonancia. Cosas tan mundanas como las emociones y los pensamientos, en otras palabras, la empatía, habían resultado ser un misterio para ella. Podía explicarlas lógicamente, pero eso no significaba que hubiera sido capaz de entender la explicación en sí. Era como un odiador de gatos que intentaba entender por qué a la gente le gustaban los gatos. Los otros niños parecían entender esas de forma natural e implícita, mientras que ella se sentía excluida. En retrospectiva, su inmadurez también había influido en ello. No era de extrañar, después de todo. Hasta ese momento había vivido con solo 2 personas, y su forma de pensar es la interacción social había estado condicionada por ese entorno. En casa, nunca había tenido que esforzarse mucho para hacerse entender y comprender a los demás, o al menos se creía. Nana siempre sería capaz de saber lo que pasaba por la cabeza de Atsuyo, y esta última conocía la personalidad de su niñera mejor que nadie. Pero considerando cómo se había desarrollado el resto de su vida, eso no había sido cierto. Atsuyo solo conocía el lado maternal de Nana, a veces severo, pero profundamente amable y amoroso. Y, a la inversa, Nana solo había visto lo que Atsuyo había estado dispuesto a mostrarle. Había rincones y recovecos de su corazón que nunca había sondeado. Simplemente habían estado tan cerca que estas cosas no les habían importado en absoluto. No fue fácil encontrar un vínculo tan fuerte, y ella había perdido el fundamento que le había servido de base hasta ese momento. Mientras crecía, el muro que había existido entre ella y la gente había desaparecido. Sin embargo, eso no significaba mucho. Había madurado lo suficiente como para empatizar con demás, por lo que en ese sentido realmente se había deshecho de la sombra que se había interpuesto entre ella y el mundo. ¿Pero a qué precio? El muro había desaparecido, pero daño ya estaba hecho. Las marcas dejadas por ese período de su vida no habían desaparecido junto con él, por lo que un tipo diferente de muro lo había reemplazado. Sin embargo, eso no significaba que fuera una persona impopular, al menos en el papel. Que conste que había sido la mejor estudiante de su clase todos los años. Ese solo hecho le había ganado la admiración del resto de sus compañeros, aunque eso también había atraído celos. Sin embargo, al mismo tiempo, no había sido realmente una estudiante de o no una niña marimacha, ciertamente le había ahorrado la imagen de intelectual. Pero había sido realmente inteligente para su edad, por lo que inevitablemente había atraído algo de atención. De esta manera, había logrado interactuar con otros niños, a pesar de todo, e incluso había logrado hacer 2 amigos, Aya y Yoshiko, las únicas personas a las que había podido llamar sus amigas durante la escuela primaria. No recordaba exactamente cómo se habían acercado a ella, pero antes de que se diera cuenta, solían estar juntas. Pero pronto comprendió que eran de un tipo diferente al de ella. Se llevaban con otros niños con tanta facilidad que casi resultaban insultantes. Se preguntaba por qué se molestaban en ser sus amigas, cuando podrían haber estado con gente 10 veces mejor. No sabía cómo la veían los demás niños, por lo que esa sensación de incompetencia no desaparecería. Pero ella nunca les había preguntado y, en cambio, había valorado su presencia. Bien, ella nunca había sido de las que compartían sus preocupaciones. Si planteo problemas que nadie más tiene, a nadie le importará. Me mirarán raro, o se reirán. Convencida de que así sería, hizo lo que mejor sabía hacer: guardar silencio y aguantar. Aunque, en realidad, no era que nadie la hubiera escuchado, sino que nadie parecía en que pudiera confiar, excepto una persona, la única en la que había confiado incondicionalmente. El sol de su vida, su preciosa Nana. Desde que tenía memoria, siempre había estado allí para ella. Desde el momento en que respiró por primera vez, cuando aprendió a hablar y a gatear, en las buenas y en las malas, Nana había estado allí para protegerla. Aunque este vínculo se había visto dañado por traición que había supuesto la muerte de su madre, su niñera había seguido siendo una existencia irreemplazable para ella. Cuando era joven, a Atsuyo le había costado mucho entender cuál había sido su relación. De hecho, creía que alguna vez la había considerado su verdadera madre, antes de darse cuenta de la diferencia.
luego había empezado a pensar que debía ser su hermana de sangre. Pero las palabras no importaban. Ella había sido la existencia más importante de su abuela. Abuela. La llamaba todo el tiempo. Si tenía un problema, la niñera podía ayudarla. Si se aburría, podía jugar con ella. Incluso cuando no había pasado nada malo, la llamaba. Quería tener Nana para ella sola, y por eso monopolizaba su tiempo. Decir que su niñera había sido una persona paciente sería quedarse corto. Pero ¿podía culparse a Atsuyo por acapararla? Había sido la única fuente de calidez en su pequeño mundo. Sí, ciertamente le había dado algo que el último residente de la casa Toriyama no pudo. Su padre, Toriyama Tetsuro. Él también había sido una presencia especial en su vida, pero de una manera diferente. En una palabra, su relación había sido complicada. Hasta el día de hoy, ella todavía no está segura de lo que sentía por él. Siempre parecía tan frío y distante. Antes de entrar al jardín de infantes, ella no le había dado mucha importancia. Había sido lo que había sido. No pensado que se suponía que un padre fuera diferente a eso. Eso fue, hasta que vio a otros niños interactuar con sus propios padres. Solo en ese momento se dio cuenta de la brecha entre su familia y la de ellos. Sin madre, y un padre que no la mimaba ni jugaba con ella. Había sido un shock tan grande cuando lo vio. Sin embargo, él tampoco había sido cruel con ella. Ella no había sufrido ningún maltrato en su infancia, por lo que tampoco había tenido motivos para odiarlo. A veces, él le hacía de improviso o la defendía. Pero ella no lo ignoraba. Incluso en aquella época, había notado que estas cosas a menudo sucedían por iniciativa de Nana. No podía adivinar lo que había estado pasando por su cabeza, y él ciertamente no sabía lo que había estado pasando por la de ella. En cualquier caso, siempre se había sentido intimidada por él. Nunca había pensado en recurrir a él cuando necesitaba ayuda. Pero por alguna razón, también había esperado que él estuviera orgulloso de ella. Había querido felicitarla por tener buenas notas. Había querido que la levantara, que la tomara en sus brazos. Pero ella nunca se había atrevido a preguntar. Aunque la sombra no debería haber existido entre ellos, ella nunca encontró el coraje para acercarse. Así, Nana había sido la única en la que podía confiar su incapacidad para socializar adecuadamente. O al menos eso había hecho al principio. Había buscado el consuelo de su niñera Nana, había hecho todo lo posible por animarla. Pero nada había cambiado. Como se mencionó antes, su condición no desaparecería, sin importar cuánto consuelo recibiera y cuán consejos le diera Nana. Nana, no pude hacer nada por ella. Peor aún, la sombra había hecho que Atsuyo se sintiera cohibida. Poco a poco, había dejado de molestar a Nana con sus problemas. No porque hubiera mejorado, sino porque ha empezado a tener miedo de ser autoritaria. Tal vez a Nana no le importó tanto el problema de una niña. Tal vez comenzaría a odiarla si continuara yendo hacia ella. Los mismos pensamientos que habían envenenado su vida fuera de su casa, finalmente habían llegado al interior de su santuario. Al final, ella lo contuvo y aguantó. Por un tiempo la vida siguió así. Como había insistido en no molestar a nadie con sus problemas, se había vuelto terriblemente callada. Ni ella misma se había dado cuenta en ese momento, en concreto porque no había sido una charlatana, y, aparte de Nana, no intercambiaba muchas palabras con nadie. Así que, naturalmente, después de dejar de hablar de repente con su niñera, se había silenciosa como una tumba. Al hacerlo, se había cargado aún más de peso sobre sus hombros, pero nunca se le había ocurrido volver a la forma en que solían ser las cosas. Aya y Yoshiko se habían convertido las personas con las que pasaba más tiempo. Nada había sanado. Nada había desaparecido. Su malestar se había vuelto cada vez más intenso, mientras que ella se había vuelto más hábil para ocultarlo. De hecho, se había vuelto más hábil para ocultarlo todo. Nunca muy expresiva, o eso le había dicho Nana. Pero ahora, el exterior y el exterior habían terminado siendo lo mismo. Había sido más fácil decirse a sí misma que no sentía nada que con esas emociones. Durante años, esa había sido su vida. Hasta que un día, finalmente, entró a la escuela secundaria. De repente, muchas cosas habían cambiado, por ejemplo, la gente que la rodeaba. En su casa todavía vivían ellos tres, pero no podía decirse lo mismo de su vida fuera de ella. Sus compañeros de primaria habían sido, en su mayoría, las mismas personas con las que había pasado el rato en el jardín de infancia. Pero la escuela secundaria a la que había asistido estaba más lejos, lo que significaba que había muchas más caras nuevas.
No hace falta decirlo, pero en ese momento había sido un shock para ella, al igual que lo había sido el Infancia. Solo quedaron unas cuantas caras conocidas y todas se habían repartido por diferentes clases. Al final, la única que se había quedado con ella había sido Yoshiko. Aya había ido a escuela y, aunque habían intentado mantener el contacto, el resultado final había sido que su trío se había disuelto. Y su tiempo como dúo tampoco estaba destinado a durar mucho. En cuanto entraron en primer año, las cosas empezaron a ir mal para Yoshiko. Atsuyo siempre había pensado que era una chica popular a la que nadie podía odiar. Sin embargo, algo más que nunca había notado. Yoshiko también había sido una persona fácil de convencer. Eso no había importado ni un poco durante la escuela primaria, ya que nadie le habría hecho nada. Pero ahora que se había convertido en una chica nueva, las cosas habían sido diferentes. Rápidamente se convirtió en víctima de acoso escolar. Atsuyo no sabía los detalles de cómo había comenzado todo. Lo había descubierto un día por accidente. Se había topado con su amiga justo cuando la estaban acosando. Debería corrido a ayudarla, pero no había sucedido tal cosa. Se había quedado de brazos cruzados hasta que todo había terminado. Yoshiko podía haber sido una pusilánime, pero Atsuyo había sido mucho mejor. Nunca se había metido en una pelea, y mucho menos se había enfrentado a alguien mayor que ella. Sus acosadores habían sido todos estudiantes mayores, en su mayoría chicos. Habían planeado extorsionarla para que le diera dinero, así que en lugar de golpearla, la acosarían y amenazarían. Alguien como Yoshiko nunca habría tenido el coraje de contárselo a un profesor o incluso a sus padres. Cuando Atsuyo le había preguntado por qué, no había estado segura de qué responder. Al final, había dicho, ¿por qué tengo miedo? Eso había hecho feliz a Atsuyo. Ella es igual a mí. Había pensado que debía de ser el mismo tipo de sentimiento que había sentido durante todos esos años, por lo que la idea de que alguien más comprendiera cómo se sentía había un rayo de sol. Por alguna razón, ese solo hecho le había dado coraje, y Atsuyo había decidido ayudar a su amiga. Ella se quedaría con Yoshiko todo el tiempo, de esa manera estaría allí la próxima vez que vinieran por ella. Solo había pasado un par de días. Después de que las clases terminaron ese día, los dos se encontraron atrapados. Los agresores no se desanimaron visiblemente al descubrir que su víctima no estaba sola. Al fin y al cabo, todos eran chicos mayores y, aunque Atsuyo siempre había sido más alta que la mayoría de las chicas de su edad, no era rival para ellos. De hecho, uno de ellos incluso ser un estudiante de secundaria. Había una escuela secundaria justo al lado y los estudiantes de ambas escuelas se mezclaban a veces. Los cuatro habían estado vigilando a Yoshiko. Tan pronto como los vieron, intentaron hacer que se movieran a algún lugar donde los profesores no pudieran verlos. Naturalmente, ninguno de los otros estudiantes que pasaban por allí intentó hacer nada. No podía culparlos por eso. Sin embargo, Atsuyo se negó. Mientras se mantuvieran a la vista de todos, esos pedazos de mierda tendrían menos margen de maniobra. Ella insistió en que no iban a venir con ellos y que estaban a punto de ir a casa. Eso no los inmutó. De hecho, se rieron en su cara. Ella podía hablar todo lo que quisiera, estaban bloqueando el camino y no iban a ceder. Pero como insistía en meterse en asuntos, entonces podía unirse a su amiga en la miseria. No debería ser necesario decirlo, pero ella estaba muy asustada. Ella había reunido el coraje para enfrentarse a ellos, pero su confianza era frágil. La forma en que se reían solo sirvió para excitarla aún más. Por eso, cuando uno de ellos se acercó para intimidarla, lo apartó sin pensarlo. Había usado más fuerza de la que esperaba y el abusador cayó al suelo. Pero eso no iba a dejar a Nin inconsciente. Se levantó y le lanzó una mirada furiosa. Después de todo, no era más que un matón violento. Cuando su objetivo se defendía, su primer pensamiento era darles una lección. Antes de que ella pudiera hacer o decir algo, él le dio un puñetazo en la cara. Ella fue la que cayó esta vez. No se contuvo. Le escocía la mejilla y ya podía sentir que se le hinchaba. Nunca en su vida le habían dado un golpe tan fuerte. Sus sentidos estaban abrumados por el dolor. Debe estar sintiendo miedo, pánico o desconcierto. El frágil coraje que la había llevado hasta ahora no pudo seguir el ritmo y se rompió. Y, sin embargo, lo que estaba experimentando en ese momento no era ninguna de esas emociones. De hecho, todo lo contrario. Se calmó. Su cuerpo dejó de temblar y su ritmo casi se estabilizó. Pero eso fue solo por un segundo. Al momento siguiente, su cuerpo se calentó y su mente se vio abrumada por una nueva sensación. Al final resultó que su coraje no había sido una muleta, sino un dique. Había un intenso zumbido dentro de su cabeza, como si 1000 voces hablaran a la vez.
Pero todas decían lo mismo: hazle pagar por ello. Volvió a temblar, pero algo distinto le subía del pecho. Algo había estado hirviendo en su interior durante mucho tiempo y finalmente se estaba desbordando. No podía pensar en más que en seguir este nuevo impulso. Y entonces, ella se levantó en un instante y le dio un golpe en la mandíbula. Ella lo había golpeado tan fuerte que cayó al suelo, esta vez con sangre goteando de su boca y nariz sucias. De hecho, tenía un poco en el puño. Ese color rojo la hacía sentir, a partir de ese momento dejó de pensar. Ella simplemente siguió su instinto, mientras prestaba vagamente atención a lo que estaba sucediendo. Había mucho ruido a su alrededor. Gritos de ira. Pero con el tiempo se convirtieron en gritos de dolor y súplicas cobardes. Ella simplemente siguió moviendo los puños incansablemente, y cada vez que estos aterrizaban en algo, sentía una ola de satisfacción que inundaba todo su ser. Sí, ella estaba feliz. Esta fue la sensación más intensa de su vida. Se sintió tan ligera que podía emprender el vuelo. Eso fue lo mejor. Algo había desaparecido, por fin. Al igual que cuando por fin pudo rascarse el lugar que le picaba desde hacía horas, se sintió aliviada de un peso sobre los hombros. Como si todo lo que había guardado en su interior hubiera empezado a salir. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que era. La sombra había desaparecido. Esa molesta y persistente espina en su corazón había desaparecido. Es feliz. 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 Nunca había estado tan feliz en toda su vida. Finalmente comprendió lo miserable que había sido. Todos los días de su vida. Ahora que eso había desaparecido, se dio cuenta del peso que había estado cargando tontamente. Había sido tan injusto. ¿Por qué tenía que sufrir en silencio? ¿Por qué no podía ser tan feliz todo el tiempo? Ella comenzó a golpearlos con más fuerza. Cuando estaban en el suelo, los pateaba. Si intentaban huir, los agarraba del pelo y los estrellaba contra una pared. ¿Cómo se atrevían a intentar hacerle algo? Eran débiles que se aprovechaban de personas aún más débiles que ellos. Sabía dónde golpear para que le doliera más, aunque no recordaba haber aprendido esas cosas. Podía esquivar, parar y lanzar un puñetazo, pero nunca antes había peleado. ¿Por qué? Bueno, ¿qué importaba si ella se lo estaba pasando tan bien? Ella nunca quiso parar. Nunca. Hatsu. Otro debilucho. Voló incluso mejor que los demás. No había nadie que pudiera derrotarla. Nadie en el mundo. Ella no sabía por qué, pero saber eso la hacía muy feliz. Ella tenía que demostrarles lo fuerte que era. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Otro debilucho se había sumado a la pelea, aunque este era más grande y más fuerte que los demás. Le había agarrado el brazo por detrás, pero ella lo dominó y lo atrajo hacia sí darle un puñetazo. Giró como una bailarina antes de perder el equilibrio y tropezar sin gracia. Para, por favor para, te lo ruego, más súplicas. Era patético. Pero esta se destacó entre las demás para ella. ¿Por qué entonces? Me resultaba familiar. ¿Quién podría ser? ¿Dónde lo había oído antes? Bien, era similar a algo que había escuchado, no hace mucho tiempo. Hace 2 días, ella recordó. Una niña de su edad aproximadamente. Ella había estado rogando de la misma manera a la gente, intimidándola. Seguía sufriendo acoso. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Yoko. Yoshik. Urk. Le dolía la cabeza, le dolían los pies y las manos. Su cuerpo ya no se sentía tan ligero. De hecho, hacía tanto calor que parecía que estuviera en llamas. Podía sentir el temblor de su felicidad. Fue reemplazada gradualmente por la ira que había sentido antes, pero no era lo mismo. Estaba cansada. Fue entonces cuando alguien la rodeó con sus brazos, aunque no fue un gesto cariñoso, sino que la estaban sujetando. Quédate ahí ya. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Por su voz y su tamaño, comprendió que era un hombre. Y como estaban en la escuela, significaba que debía ser un maestro o un supervisor. ¿Pero por qué alguien así intentaría frenarla? Los acosadores estaban justo allí. Merecían ser castigados. ¿Por qué no se los llevaba? ¿Qué había hecho mal? Finalmente ella volvió en sí. La sangre dejó de hervirle y ya no se debatía. De hecho, estaba inerte como una estatua. Estaba cubierta de sudor como si fuera pleno verano y estaba despeinada hasta el punto que su cabello prácticamente le cubría la cara. Pero una vez superada la conmoción inicial, lo que notó a continuación fueron respiraciones entrecortadas. La suya, por supuesto, y hombre que la sujetaba. Pero había más. Venían del suelo. Ella miró hacia abajo a aquellos que la habían agredido. Y ella vio lo que había hecho.
Esto tiene que ser una pesadilla, oyó al supervisor murmurar para sí mismo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué clase de demonio puede hacer esto? ¿De qué estaba hablando? Ellos eran quienes la habían amenazado y atacado. Ella no había hecho nada malo. Había hecho todo lo posible para proteger a Yoshiko. Yoshiko. Desesperada, Atsuyo miró a su alrededor, buscando a su amiga. Ella podría explicarlo. Ella sabía que había hecho eso para salvarla. Ella apoyaría su... Pero cuando encontró a Yoshiko, esta última estaba acurrucada contra la pared. Tenía la cara ensangrentada. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién le había puesto la mano encima? Matones, ¿verdad? La golpearon de la misma manera que golpearon a Atsuyo. Tenían que ser ellos. Eran basura que no dudarían en golpear a una niña pequeña. Tenía que ser eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué miraba a Atsuyo como si estuviera mirando a un monstruo? Ella había sido tratada injustamente después. La habían llevado a la oficina del director, pero no como víctima. Aunque les había explicado lo que había pasado, la forma en que la miraban no había cambiado. Los acosadores sido llevados a la enfermería y solo habían venido cuando sus rostros se habían vuelto más presentables. Y no habían estado solos. El supervisor que había intervenido en su pelea también había traído a Nana. ¡Qué farsa! Nada de esto habría sucedido si estos miserables no los hubieran molestado en primer lugar. Que ella tuviera que recibir toda la culpa por este incidente había sido una injusticia, una humillación. No solo los abusadores, que habían recibido lo que se merecían, sino también el director, que debería haberse puesto del lado de la víctima, y Nana, que de haberlo entendido. Todos la habían mirado con horror en los ojos. Sin embargo, Atsuyo no se había quejado. Ella solo había hablado cuando era necesario. La razón había sido su estado mental, todavía estaba bajo el impacto de esta experiencia surrealista. Pero también había habido culpa. Yoshiko debería haber corroborado su explique y haberla apoyado. Pero el hecho había sido que ella también había sufrido por la pérdida de control de Atsuyo. Por mucho que hubiera querido protegerla, no había hecho ninguna diferencia entre ella y los matones cuando Yoshiko había intentado detenerla. Aunque había confirmado la razón detrás del incidente, había quedado claro desde el principio que no había estado del lado de Atsuyo. Ese día, dentro de aquella habitación, ella había estado sola. Ninguna de las personas que deberían haberla ayudado había hecho nada. Esta pesadilla había continuado incluso en casa. Después de que se lo dijeran tantas veces, no había más opción que aceptar que había hecho algo malo. Podía reconocer que se había excedido al lastimar a su propia amiga, pero eso había sido todo. Para la Atsuyo de entonces, podía entenderlo lógicamente, todavía sentía que no había hecho nada malo. No había sido su culpa. Pero todos aprovecharon la oportunidad para apuñalarla por la espalda. Y así, naturalmente, recurrió a la única persona que le quedaba. Ella misma. La dicha que había sentido había sido genuina. Durante esa lucha, finalmente se había sentido liberada. Ese sentimiento había persistido. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Algo, o bien alguien, había nacido en ese momento. Otra Atsuyo, nacida de la unión con la sombra. No sería correcto decir que las dos habían convivido pacíficamente todo el tiempo. Pero ni siquiera se podía decir que había sido un lucha. La Atsuyo original, la idiota que había resistido y quería hacer amigos, había sido la más pequeña de las dos. En contraste, esta nueva Atsuyo había sido aplastantemente poderosa. No hacía falta decir a cuál de los dos había decidido seguir. La otra Atsuyo le susurraba que la habían tratado mal y que había hecho lo correcto. No en nombre de la autodefensa o la justicia, sino por el bien de la felicidad. No volvería a ser miserable. Ahora sabía que su destino era luchar. Nunca antes había anhelado luchar, ni siquiera en las artes marciales o los deportes. Sin embargo, le había parecido tan natural que había aceptado sin cuestionarlo. Así fue como decidió vivir su vida. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de volver a meterse en problemas. Por eso, había elaborado un plan para asegurarse de que no la atraparan. De vez en cuando, en lugar de volver a casa, se dirigía a otros distritos o incluso a pueblos vecinos. De todos modos, ya había estado recibiendo dinero para viajar a la escuela, por lo que no había sido demasiado complicado. Aunque había estado tan entusiasmada con ello, tal vez hubiera estado dispuesta a recorrer la distancia a pie. Una vez que estuviera lo suficientemente lejos de su casa, en algún lugar donde nadie pudiera reconocerla, solo sería cuestión de buscarse problemas. O más bien, dejaría que los problemas vinieran a ella. Después de todo, en el mundo no faltaban basura que necesitaba limpieza. Nadie podía derrotarla.
Ya fuera con las manos desnudas, con armas o atacándola en grupo, todos acababan besando el suelo. Era absurdo lo fuerte que podía ser, como si se hubiera convertido en un personaje de los mangas que solía leer. Pero en esos, un personaje fuerte se cruzaba con otras personas fuertes. Ella no. El número y la fuerza no importaban una vez que ella se rindió. A diferencia del primer incidente, había logrado mantener el control incluso durante el trance. Sin embargo, eso no quería decir que se hubiera contenido. En todo caso, se había enfrentado a personas más peligrosas que 4 matones de la escuela secundaria, por lo que había podido desahogarse por completo cada vez. Se detenía cuando los golpeaba dejarlos inconscientes, o hasta que se aburría y salían corriendo. La otra Atsuyo solo la instaba a volverse violenta, pero ella había sido la que había decidido cómo desatar dicha violencia. Por supuesto, no podía correr el riesgo de que esas personas se vengaran más tarde, por lo que se aseguraría de usar una máscara médica. Incluso los peatones comunes las usar, por lo que había podido llevar una sin levantar sospechas. Como medida de seguridad final, se aseguraría de ir a un lugar diferente cada vez. Si hubiera seguido yendo al mismo, podrían haberle tendido una emboscada eventualmente. Lo más conveniente fue que el riesgo de que la denunciaran a la policía había sido casi nulo. No solo porque había ocultado su identidad, sino porque nadie creería que una chica secundaria pudiera haber logrado algo así. Su ego tampoco hubiera tolerado admitir que habían perdido contra una niña. Punks callejeros, bandas de moteros, borrachos que se pelearían con cualquiera. A nadie le importaría que algo le sucediera a esa clase de personas. Incluso se había dicho a sí misma que todos ellos merecían una paliza y que había estado haciendo un servicio a sociedad, aunque esa no había sido su verdadera motivación. No había llegado al extremo de atacar a los yakuzas por si acaso tuvieran armas de fuego. Había confiado en su fuerza, pero aún no se había sentido preparada para enfrentarse a las armas. Sin embargo, después de un tiempo, se había aburrido lo suficiente como para empezar a considerar la idea. Después de todo, no había desarrollado ese hábito solo para relajarse. Si lo único que quería eran blancos fáciles, había mucha gente más vulnerable. Por ejemplo, los indigentes. Normalmente, los chicos como ella, que iban por la noche golpeando a gente, buscarían víctimas así. Una vez se había topado con cazadores de indigentes, así que también les había dado una paliza. Sin embargo, habían acabado siendo una decepción. Ella había estado constantemente buscando una emoción, esperando que el siguiente objetivo fuera más fuerte que el anterior. Pensar que una chica tan joven, que hasta ese momento no había tenido ningún interés en la violencia, había inventado un pasatiempo así. Ese hecho no se le había escapado, pero se había sentido asustada por sí misma. Después de decidir hacer lo que quería, le había salido de forma natural. Aunque ella había sido la que tenía el control esta vez, nunca se inmutado al meterse en una pelea. Aunque una actividad de este tipo le quitaba mucho tiempo y no había tenido la opción de faltar a la escuela, tenía que hacerlo inevitablemente después de clase, lo que a su vez significaba volver tarde a casa. Su familia nunca había establecido un toque de queda, ya que antes ella llegaba a casa más o menos a la misma hora. Aún así, su nuevo comportamiento había hecho que alzaran la voz. Nana especialmente, pero también su padre. Este último la había obligado a tomar clases de kendo con él después del incidente inicial. Ella no tenía idea de por qué, aunque al principio había agradecido que le permitieran pero nunca había logrado derrotarlo y se había prohibido a sí misma volverse loca. Como resultado, nunca lo había vencido en una pelea justa, y eso la había frustrado aún más. Ceder ante la sombra también había significado mantener su rencor contra ellos, por lo que no podría haberle importado menos si no les gustaba. De hecho, esa había sido otra parte para disfrutar. Ella les permitía asustarse mientras fingía que había estado dando un paseo. ¿Con amigos? ¿Qué amigos? Yoshiko nunca volvió a hablar con ella. Al menos no la habían despedido, por lo que el hecho de que no hubiera empezado, ella debe haber marcado una diferencia al final. No había habido muchos testigos cuando había golpeado a esos matones, pero los rumores dentro de una escuela se propagaban como un reguero de pólvora. Como resultado, se convertido en una especie de celebridad local, pero no de una manera glamorosa. Sus compañeros de clase habían quedado asombrados, pero también asustados. Nadie se había acercado a ella con la intención de ser amigos, y ella no había querido que lo fueran de todos modos. Los estudiantes de último año con los que había tratado no habían vuelto para segunda ronda, pero sus amigos sí. El resultado no hacía falta decirlo. Esto solo había hecho que su reputación creciera.
Y como la escuela secundaria a la que probablemente Asis estaba justo al lado, los rumores se habían extendido allí también. Durante los siguientes 5 años de su vida, nunca lograría deshacerse de esa etiqueta. También se había convertido en una especie de leyenda urbana, pero eso no había hecho nada por ella excepto alimentar su ego. ¿Te hace feliz asustarme así? ¿Tanto me odias? Sí, le había hecho feliz ver a Nana tan alterada y preocupada. Abuela, su preciosa Nana. Hubo un tiempo en que ella le decía cómo podía ver a través de ella. Pero eso también había sido una mentira, ¿no? La había cuidado desde el primer día. Había sido el sol de su vida durante tanto tiempo que había querido que se quedara con ella para siempre. Nadie la querría excepto Nana, y aún así, ella se iría, había planeado abandonarla pronto. Atsuyo terminaría viviendo solo con su padre. Eso sería lo mismo que vivir sola. ¿No podía ella ver eso? No, no pudo. Ella había dejado de preocuparse por ella. Por eso, Atsuyo había aprovechado cualquier ocasión para expresar su preocupación, pero eso no había sido más que un pequeño compromiso. No importaba lo que hiciera, Nana iría de todos modos. La sombra le había dicho que la única forma de ahogar el dolor sería más violencia. No había encontrado la fuerza ni la convicción para negarlo. Aún así, el Do solo desaparecería temporalmente. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo había afectado esto a su comportamiento. Por ejemplo, el hecho de que había dejado de hablar por completo. Incluso si hubiera querido, no habría sido capaz de pronunciar ni una sola palabra. De todos modos, nadie le pedía que hablara. Ni siquiera sus profesores o su padre la presionarían para que respondiera. Con el tiempo, había empezado a comer menos y no podía concentrarse para estudiar. Se había sentido como un fantasma. Pasaría algunos días sin hacer nada en absoluto. Pero entonces, un día así, algo le llamó la atención. Su padre moviéndose del edificio principal al secundario. No había tenido ningún motivo real para preocuparse, pero había despertado su curiosidad. No había sido la primera vez. Había estado haciendo eso con bastante frecuencia últimamente, ¿no? Había pensado que estaría haciendo limpieza, pero Nana ya lo había hecho un par de días antes, y no había habido necesidad de limpiar un edificio en el que Nana vivía tan a menudo. Sigilosamente, lo había seguido. Había descubierto que podía moverse sin hacer ruido si quería, aunque lo haría sin prestar atención, como si fuera algo natural. No le había dado demasiada importancia, solo que era como un gato. Y como tal, no había podido contener su curiosidad y había seguido a su padre. Y fue entonces cuando se enteró de la espada. Hacía mucho tiempo que no la veía. Recordaba haberla mirado con lujuria cuando era más joven, pero nunca le habían permitido tocarla. Ese día, inmediatamente después de posar ojos en ella, deseó esa espada. O mejor dicho, el otro Atsuyo lo había hecho. Por lo general, solo le susurraba algo, pero ese día estaba sobreexcitada, como una niña que hace un berrinche. A esa altura, la verdadera Atsuyo se había vuelto tan pequeña que podría haber dejado de existir. Tan pronto como su padre se fue, ella movió todas las cajas al fondo del almacén y puso sus manos en su premio. ¿La curiosidad había matado al gato? En cierto modo, así fue. Sostener la espada en su mano por primera vez había sido, con diferencia, una de las peores experiencias de su vida. Era como si un fuego se hubiera encendido en su estómago y hubiera estado ardiendo. El resto de su cuerpo también había sentido como si le hubieran prendido fuego. Recordó haber caído de rodillas y no haber podido moverse durante un momento después. Aún así, ella no lo había dejado ir. La sombra había empezado a gritar en su interior. Aullidos de victoria y júbilo. Pero también rugidos de ira. Su cabeza se había llenado de emociones que no podía controlar. No se sentido nada bien, a diferencia de cuando golpeaba a la gente. La otra Atsuyo ya no susurraba, sino que gritaba órdenes. Pero, por primera vez, ella se negó. Más bien, no podía entender lo que le estaba sucediendo, y su instinto le había dicho que lo frenara. Así como había aprendido a mantener la calma, había aprendido a controlar la sombra. Al mismo tiempo, sin embargo, había sobreestimado enormemente su capacidad para hacerlo. Pensando que había estado resistiéndose a sus preguntas, se había llevado espada y la había escondido dentro del tercer edificio. Allí era donde pondría todo lo que no quería que su familia viera. Esa noche no había conseguido pegar ojo. La otra Atsuyo no la dejó. Oye, vamos a matarlos. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Quieres que se sientan tan miserables como tú, verdad? Puedes hacerlo. ¿No sería la mejor sensación del mundo? Se había tapado los oídos desesperadamente, pero esa voz no venía de afuera.
Le decía cosas horribles y Atsuyo no podía hacer nada más que escucharla y llorar para sí misma. Mañana, la otra Atsuyo la había dejado sola. De hecho, la había dejado sola durante todo el día, e incluso la noche siguiente. Pero no le habían dado paz. En 2 días, Nana se marcharía definitivamente. Se había arrepentido profundamente de haber cogido la espada, pero no tenía a nadie a quien recurrir. Tenía un miedo terrible de cómo reaccionaría su padre si se enterara de dónde habían quedado su valentía y su desafío. Tampoco había desarrollado ningún tipo de pasatiempo que pudiera distraerla de ello. Todas las actividades que solía disfrutar de habían perdido su encanto con los años y, por lo general, no hacía nada más que estudiar. Por eso había vuelto a la espada. Ella no lo tocaría, solo se sentaría y lo miraría en silencio, esperando una señal. Casi como si lo hubiera estado adorando. El otro Atsuyo aún no había regresado. Gracias a eso, había logrado conciliar el sueño. Aún así, no se había despertado descansada. Había abierto los ojos con el trinar de los pájaros y, mecánicamente, se había dirigido a la habitación de la espada. Por un momento, extendido la mano vacilante hacia ella, pero luego había salido corriendo. Ese día tampoco había salido ni una sola palabra de su boca, ni siquiera cuando Nana le había señalado lo que había sido para ella levantarse tan temprano. Aunque sería su último día juntos. En vísperas de su partida, habían organizado una pequeña fiesta, aunque no habían estado más que los 3. Ninguno de ellos estaba de un humor especialmente festivo. En cuanto a Tsuyo, ni siquiera había sido capaz de levantar la vista del plato. Su cuerpo había sentido como si estuviera siendo consumido por el fuego otra vez. Después de obligarse a comer había encontrado una excusa para levantarse de la mesa y se había ido inmediatamente a la cama. Mientras cerraba los ojos, rezó para que el día siguiente llegara lo más rápido posible. Pero la vida había decidido lo contrario. Su sueño era extraño. Su cuerpo estaba lento y cansado, como si se moviera desesperadamente a través del barro. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía muy real. Había una sensación de frío bajo sus pies mientras caminaba, y a veces también sentía un viento helado. Caminaba durante lo parecía una eternidad por pasillos oscuros. En algún momento, el camino debajo de ella cambió y se volvió espinoso. Pero aunque le dolían los pies, siguió caminando. Entonces sintió una sensación de frío en la mano. Había agarrado algo. Fuera lo que fuese, lo sostuvo con fuerza, pero nada más. Volvía a caminar sin parar. No entendía de qué se trataba ese sueño. Normalmente, cuando soñaba, sabía intuitivamente qué estaba pasando, sin importar lo esotérico que fuera. Sin embargo, no podía entender lo que estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo. Un momento, si se dio cuenta de que era un sueño en primer lugar, eso lo convertía en un sueño lúcido. Le dolía la cabeza. Al final, renunció a entender algo. Le dolía demasiado la cabeza y su cuerpo pedía a gritos descanso. Deseaba poder dejar de caminar de una vez. Volvió a sentir el viento y volvió a encontrarse en los pasillos oscuros. Notó algo más. El silencio. Cada uno de sus pasos era suave y ligero, y se movía sin hacer ruido. No podía ya acostarse. ¿Por qué la obligaron a caminar? Ella quería derretirse y desaparecer en algún lugar. Al final, sin embargo, se detuvo. Ella no entendía por qué. Ella no sabía dónde estaba. Tal vez eso significaba que finalmente podía descansar. No quería que ese sueño continuara. Tal vez debería simplemente despertarse y volver a dormirse. Despertar. Despertar. ¿Despertar de qué? No estás durmiendo. ... exclamación de cierre, parpadeó varias veces. Nada había cambiado. Estaba de pie en una habitación oscura con un objeto en sus manos. Excepto que esta vez, su mente estaba despejada. ¿Cómo había llegado allí? No, más importante aún, ¿qué estaba haciendo? El objeto en su mano era largo, y delgado, y parecía muy familiar. Lo sostenía con ambas manos, con la punta apuntando hacia abajo. ¿A qué se dirige? No había luz en ese lugar, pero sus ojos se habían acostumbrado lo suficiente a la oscuridad para poder distinguirla. Había una figura acostada a sus pies. Había entrado en la app de otra persona. No fue difícil adivinar de quién se trataba. Reconoció el olor de su padre que impregnaba la habitación. Ella estaba a punto de... Ahora bájala. No. Vamos, es fácil. No. Lo odias. Hazlo. No. El terror se apoderó de ella y rechazó con todo su ser lo que le decía la otra a Tsuyo. Lo siguiente que supo fue que había salido corriendo de la habitación y se había adentrado en el pasillo.
No tenía ningún destino en mente. Volver a su habitación habría sido agradable, pero no prestaba atención a dónde la llevaban sus pies. Escuchó a su padre gritar detrás de ella, pero no se giró. Antes de ese día, nunca había pensado en matar a alguien. Incluso cuando golpeaba a delincuentes y a cualquiera que se peleara con ella, nunca había querido ir más allá de darle paliza. No era ella. No quería matar. No era ella. No quería matar. No era ella. No era ella. ¿Por qué el otro Atsuyo regresó de repente? ¿Por qué la atormentaba tanto? ¿Por qué? No te estoy atormentando, mentiroso. Yo soy tú, mentiroso. Eso no es verdad. Yo no quiero esto. Para. ¿Por qué no paras entonces? Soltó un grito agudo, como nunca antes había salido de su boca. Había puesto todo lo que sentía en él, su dolor, su miedo, su desesperación y mucho más. Pero para su sorpresa, respondió a ese grito no había sido la otra Atsuyo. «Akchan, ¿qué pasa?» Oh. Atsuyo había terminado dirigiendo la sala de estar. Había dejado caer la espada y ahora estaba acurrucada en el suelo, llorando y tirándose del cabello. Cuando escuchó la voz de Nana, se dio la vuelta para mirarla, pero su visión estaba borrosa por todas las lágrimas en sus ojos. ¿Por qué lloras? ¿Te lastimaste? ¿Esa es la espada del maestro? No deberías jugar con eso. ¿Te cortaste en alguna parte? ¿O hay alguien? ¿Qué podía decirle? Quería decírselo, pero las palabras no cuadraban en su cabeza. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle lo que estaba pasando? ¿No pensaría que estaba loca? Pero quizás realmente estaba loca. Akchan, ¿de qué estás hablando? ¿Hay alguien más? ¿Hay un intruso? ¿Quieren hacernos daño? ¿Cómo interpretó Nana esas palabras? El mundo daba vueltas alrededor de Atsuyo. Todo lo que podía ver era que su niñera la miraba de un lado a otro, entre ella y la puerta. Lu con un tono suave pero preocupado, intentó calmarla. Está bien, quédate aquí Akchan, no me iré por mucho tiempo. No llores, todo estará bien. Todo estaría bien. Escuchó a Nana salir de la sala de estar, dejando esas palabras como una promesa. Todo estaría bien. Si Nana lo dijera entonces se haría realidad, ¿verdad? ¿Estás volviendo a ser un bebé porque tienes un poco de miedo? Dejar. Ella te ha mentido tantas veces, ¿por qué eso cambiaría? Mentiroso. Ja. A diferencia de ella, yo no soy mentirosa. Vamos, ¿no es hora de ser honesto? Nos llevábamos muy bien. Te ayudé, ¿no? ¿No fue increíble liberarte? Para eso estás hecho. Esto es lo que te mereces. Por eso, nadie puede culparte. Una vez que hayas matado, definitivamente serás liberado. Se siente bien, así que ríndete y masacra a muchos. Ja 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 ja. No, eso no es lo que quiero. Yo no soy así. Yo solo quería ser feliz. Nadie quería amarme, así que quería ser feliz conmigo mismo. Nunca quise matar. Pero eso es lo que quiero, porque eres un monstruo. ¿Eh? Disculpe. ¿Quién es el monstruo aquí? ¿Tú, hasta cuándo vas a fingir que soy real? ¿Eres tonto? ¿O estás tan desesperado por encontrar una salida? Solo hay una Atsuyo. Ese eres tú. Siempre has sido tú. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablándote así a ti mismo? El monstruo eres tú. No soy yo, no soy yo, no soy yo. ¿En serio? Entonces, ¿quién es el que tiene una espada en la mano ahora mismo? No soy yo. Ya sabes, ser feliz no significa que los demás tengan que serlo también. Ninguno de ellos te va a amar, así que ¿por qué contenerte? De todos modos estarás solo para siempre. Estaré solo. Es demasiado tarde. Nana dijo que todo estaría bien, puedes seguir siendo un niño con miedo a las sombras y a los monstruos debajo de la cama, nada cambiará. Puedes echarle la culpa a otras cosas tanto como quieras, esas emociones son tuyas. Es tu dolor. Tu enojo. ¿De quién crees que estás cubierto de sangre ahora mismo? Algo había cambiado dentro de la habitación. En lugar de acurrucarse en el medio, Atsuyo ahora estaba acurrucada contra la esquina. Se dio cuenta de que su ropa y su cabello estaban mojados. ¿Pero cómo podía ser eso? Ella había permanecido allí todo el tiempo. Pero eso no fue todo. Había tirado la espada al suelo, estaba segura de ello. Sin embargo, justo delante de sus ojos, la hoja se clavó verticalmente en la mesa de la sala de estar. Gotas de agua goteaba el borde y brillaban a la luz de la luna. ¿Cómo había acabado allí? Todo era tan confuso en ese momento, pero ella entendía una cosa. Estaba tratando de mantenerse alejada de entonces alguien entró en la habitación. No fue Nana.
Con el rabillo del ojo reconoce la silueta de su padre. Ella observaba todo pasivamente, como si estuviera sucediendo al otro lado de una pantalla de televisión. Incluso cuando su padre agarró la empuñadura de la espada y la sacó. Y cuando se acercó a ella mientras decía cosas que ella no entendía. De alguna manera, tenía la sensación de que sabía la razón por la que él se acercaba a ella. Lo siento. Nunca debí haberte dado a luz. Ella sintió miedo. Miedo a todo. Entonces, antes de darse cuenta, estaba de pie frente a su padre. Ya eres así de fuerte. Todo había cambiado de nuevo. ¿Por qué salía sangre de su boca? ¿Por qué la espada se clavó en su vientre? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? Su padre cayó al suelo y dejó de moverse por completo. Atsuyo había sido arrastrada por su peso, pero ella trató de ponerse de pie de inmediato. Fue entonces cuando vio sus manos cubiertas de sangre. No solo sus manos, sino también su ropa. Su padre estaba muriendo. Él estaba muerto. Nana. Las lágrimas brotaron de sus mejillas mientras lloraba por su querida niñera. Si fuera ella, sabría qué hacer. Vendría, ¿verdad? Siempre había venido cuando Atsuyo la llamaba. Te estaría bien. Nana. Nana. Si pudiera encontrar a Nana, todo estaría bien. Mientras repetía esas palabras una y otra vez en su cabeza, salió de la habitación. Buscó por todas partes y llamó a todo pulmón. ¿Por qué no venía? ¿La odiaba? ¿Odiaba a Atsu y hacerla preocuparse? Lo sentía, no había querido decir nada de eso, lo sentía, así que por favor, ¿dónde estaba? Nana, Nana. Nana, ah. Pero finalmente la encontró. Cuando la vio así, se escuchó un grito. No salió de su boca. No era ella quien gritaba, era la otra Atsuyo. Pero no era como la primera vez que había tocado la espada. Era un grito dolor. Era tan terrible y estaba tan lleno de agonía que apenas parecía un grito humano. Como si alguien la estuviera apuñalando con púas al rojo vivo. Entonces, nada. Solo el sonido de las gotas de lluvia cayendo sobre su cabeza. Esa noche habían muerto 4 personas. Su padre, abuela, y griega. Ellos dos. La sombra había desaparecido. No había nadie, nada. No hay nada dentro. Lo único que quedó fue Atsuyo.